Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books, y en el vídeo de hoy toca reseña y vengo a hablaros de la última novela de Catriona Ward, que es La Bahía del Espejo. Esta novela se publicó hace poquito, a finales del año pasado, y bueno, obviamente yo la compré y la leí porque no podía resistirme. A mí todo lo que escribe esta mujer me gusta y bueno, pues no pude resistirme. Así que nada, vamos a ello y no me enrollo más en esta introducción. Pues bueno chicos, tal y como os he dicho, hoy vamos a hablar de La Bahía del Espejo de Catriona Ward, que es su última novela en publicarse y también la última que me quedaba por leer. Ya he leído todo lo que ella tiene escrito. Y nada, vamos a proceder en esta reseña como de costumbre. Os voy a leer la sinopsis, luego haremos un breve resumen sin spoilers, luego os daré mi opinión y al final va a haber un apartado de spoilers porque este libro lo requiere, os lo puedo asegurar. Y tendremos ahí tema que discutir porque, en fin, tiene tela. Vamos allá. En una casita azotada por el viento de la costa de Maine, Wilder Harlow empieza a escribir el último libro de su vida. Narra la historia de un verano de su juventud y del asesino que acechaba en el pequeño pueblo de Nueva Inglaterra donde pasaba las vacaciones, la tragedia que le ha perseguido desde entonces y que le unió para siempre a sus amigos Nat y Harper de formas que entonces no podían imaginar. Muchos años después, Wilder regresa al pueblo para intentar relatar lo que ocurrió, pero mientras escribe se da cuenta de que los acontecimientos tienen un inquietante eco en el presente. Bueno, voy a intentar hacer el resumen de la forma más sencilla posible, lo que implica que va a haber muchísimas cosas dentro de esta historia que no voy a contaros en este resumen porque tiene muchas capas. Es una historia que podríamos decir que hay que ir pelando como si fuera una cebolla, y si escarbo demasiado en estas capas pues os lo voy a spoilear y no quiero hacerlo, así que vais a tener que conformaros con esto. Wilder es nuestro protagonista y él va a pasar un verano en la Bahía del Salvador, en la que era la casa de su tío. Su tío, el hermano de su padre, ha muerto y le ha dejado la casa a su padre, que antes de venderla han decidido hacer allí unas vacaciones. Wilder es un chico bastante peculiar, sufre de bullying en el colegio, no tiene amigos, pero cuando llega allí conoce a Nat y a Harper y se hacen inseparables. Pasa lo que podríamos considerar el mejor verano de su vida y cuando termina deciden hacer un pacto, y es que los padres de Wilder deciden que no van a vender la casa, sino que la van a alquilar para luego en verano poder estar allí, y los tres amigos deciden que todos los veranos van a volver allí y van a volver a estar juntos. Al año siguiente los chicos vuelven, pero esta figura del hombre del puñal que hace fotos instantáneas, que saca polaroids de niños durmiendo, empieza a resurgir, y no solo eso, sino que sale un misterio a flote que va a arruinar sus vidas. Los chicos se van a separar y no van a volver a encontrarse hasta mucho tiempo después. Después de esto seguimos la vida de Wilder, que ha llegado a la universidad y, en fin, todo lo que sucedió ese segundo verano le ha dejado un trauma, y su compañero de habitación, Sky, le recomienda que lo escriba, que escriba todo lo que le pasó, que se lo saque de dentro. Lo que pasa es que los propósitos de Sky son mucho más oscuros y en realidad se está aprovechando de Wilder. Y bueno, poco a poco veremos cómo Wilder hace frente a esta traición y cómo decide volver a escribir para poner punto y final a esta historia tan oscura que ha vivido, y todo esto lo va a llevar de vuelta a la Bahía del Salvador y a recordar aquellos sucesos tan traumáticos que vivió durante ese último verano con sus amigos Nat y Harper. Esto es todo lo que voy a deciros de momento, porque tal y como os he dicho podríamos considerar que es la primera capa de la cebolla que tenemos que raspar. Y más allá de eso sería spoilearos el libro. Con los libros de Catriona la verdad es que me resulta muy difícil hacer reseñas sin reventaros la historia, porque de verdad que ella creo que es la reina del misterio, la reina de los narradores poco fiables, así que vamos a dejar el resumen ahí. Con respecto a la opinión, antes de empezar quería hacer un pequeño apunte que creo que es importante si sabéis leer entre líneas de lo que voy a deciros. Yo cuando cogí la novela y leí la sinopsis, en fin, entendemos que Wilder es nuestro protagonista, yo pensaba que Wilder era una chica, porque en todas las novelas de Catriona las protagonistas han sido femeninas. Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. En fin, con respecto al narrador, tal y como os he dicho, ella es la reina de los narradores poco fiables. Todo esto nos lo empieza contando Wilder,
y vamos viendo esos veranos de su infancia y vamos viendo cómo él percibe a estos nuevos amigos que ha hecho y cómo el hecho de compartir algo con ellos, de no ser excluido, de no ser una vez más objeto de bullying como le pasa en el colegio, le cambia la vida y le perfila su personalidad. Más adelante hay otros narradores, porque tal y como os he dicho, luego nos encontramos con Sky en la universidad, que en fin tiene sus propias ideas, sus propios objetivos y no son todo lo nobles que deberíamos pensar. También tenemos partes narradas por Sky. Más adelante también hay partes narradas por Harper, ya en el futuro, y bueno, van apareciendo otros personajes que van contando la historia. A simple vista podríamos considerar que es una novela coral, aunque tiene un pero que por desgracia no puedo comentar aquí, sino quizás más adelante en la sección de spoilers. Así que bueno, a simple vista, tal y como os he dicho, tenemos lo que parece ser una novela coral y a mí me encantó porque durante mucho tiempo vamos leyendo fragmentos del libro que el propio Wilder está escribiendo o del libro que escribió Sky, entonces vamos mezclando la realidad con la ficción que ellos van creando a partir de lo que pasó. Entonces es muy interesante, ya que obviamente si estamos leyendo fragmentos de un libro de ficción, aunque sea basado en la realidad, ya sabemos que no todo lo que nos cuentan es real. A mí los narradores poco fiables me encantan. Un narrador que es sincero al 100% no me termina de gustar, a no ser que ese narrador sea poco fiable y ese narrador no lo sepa. A mí entonces sí, ok, sí, los narradores me gusta que me engañen cuando estoy leyendo un libro y bueno, en esta novela nos engaña muchísimo, quizás demasiado. Ese es el problema. Así que bueno, vamos a dejarlo ahí. Tenemos como una especie de novela coral, o al menos en apariencia. Con respecto a los personajes, aquí tenemos a nuestro protagonista, que es Wilder, y a los amigos que se le van acercando. Obviamente en el centro está Wilder, pero también están Nat y Harper, que son sus amigos de la infancia. Más adelante tenemos a Sky y más adelante también aparece Pearl, pero quizás más relacionada con Harper. En fin, conforme va avanzando la historia lo iréis viendo. La cuestión es que aquí sí que tuve yo un problema, y es sobre todo en ese primer capítulo, que es bastante largo, que es el primer verano que pasa en la bahía del Silvador, cuando conoce por primera vez a Nat y a Harper. Todos ellos tienen la misma edad, no me acuerdo si eran 16 o 17, vamos a poner que eran 16 por ser lo más pequeños posible. Y la cuestión es que las vivencias que nos narra, las actividades que hacían, los juegos en los que participaban, todo esto a mí me llevaba más como a niños de 12 años que de 16 años y me chocaba muchísimo, la verdad. Es como que no me encajaba para nada la personalidad de los protagonistas con lo que se suponía que, la edad que se suponía que tenían. Entonces era como que no... Ahí vi un fallo de construcción de personajes. Desde luego que estos tres chicos no me parecía que tuvieran para nada 16 años de edad. Sus relaciones, su forma de interactuar, sus actividades veraniegas no eran para nada las de adolescentes de 16 años, y es algo que me chocó muchísimo ya desde el principio. Me parece que hubo un pequeño fallo en la construcción de personajes. Conforme vamos avanzando ya en el momento de la universidad, cuando Wilder se encuentra con Sky, son compañeros de cuarto y vamos viendo esa relación que se forma entre ellos, ahí la verdad es que sí que se me... En fin, sí que me pareció que actuaran como su propia edad. Son estudiantes de primero de universidad, eso serían unos 19 años, ¿no? 18, 19 años, así que me encaja perfectamente y lo vi bien. Además me parece que genera como una relación muy buena entre los dos. A mí ese fragmento me encantó. De hecho, hubo un problema aquí, y es que yo me olvidé que era una novela de Catriona Ward y me metí totalmente en este sueño Dark Academia Gay, y luego me llevé el golpe, porque obviamente esto está escrito por Catriona. Cómo me dolió, ese momento me dolió muchísimo, la verdad. Pero bueno, disfruté mucho ese fragmento de la universidad. Me pareció que estaba muy bien escrito y que, no sé, encajaba todo. Los personajes al fin habían madurado a la edad que les correspondía y todo iba bien. Con los personajes el problema que tuve es ese al principio, que no conseguía verlos como niños de 16 años. O sea, ahí me parece que hubo un pequeño fallo. Conforme avanza la historia se subsana. Bueno, hay más personajes. Obviamente están los padres de Wilder, que tienen su relevancia. Está el padre de Nat, que también tiene mucha importancia. Y bueno, Sky, Pearl y su relación. Pearl también es un personaje... Pearl. Qué nombre más difícil. Pearl. En fin, que también tiene su relevancia importante en la novela, pero no puedo hablaros de ella porque eso sería spoiler. En fin, que poco a poco vamos viendo que realmente crecen y que al fin consiguen alcanzar la madurez
en actos a la edad que se supone que tienen, pero bueno, ahí le di un fallo. Decidme si habéis leído esta novela, si también os pareció lo mismo, que en ese primer capítulo, en vez de ser niños de 12 años que tuvieran 16, era como que no encajaba para nada. Bueno, y luego con respecto a la trama, es una trama compleja, muy compleja, ¿vale? Creo que es de las más difíciles de Catriona, porque es una historia, otra historia, otra historia, y luego vuelven a plegarse. En fin, es algo como... es realmente complejo, porque tenemos la historia de Wilder en el centro, que es la que os he contado, pero eso solamente es una capa de todo lo que sucede en este libro, y yo diría que hay 3 o 4. Entonces es una novela que juega con la confusión, y no sé si lo hace también como en las otras. Jugar con la confusión lo hace mejor, porque es muchísimo más confusa que las otras novelas de Catriona. El problema es que es demasiado. Yo creo que es una novela que requiere relectura. No es que si te gusta la puedas releer, no. Es que si quieres entender bien todo lo que ha sucedido, tienes que releerla. Y si eso pasa en una novela, yo creo que hay un problema en la construcción de la trama. No puede ser que una novela te obligue a leerla 2 veces para comprender bien todo lo que ha pasado. No puede ser. Y eso es algo que sucede con esta novela. Por lo menos a mí me dio la sensación. Es demasiado liosa, hay demasiados plot twists y demasiados giros a lo largo de la trama, nivel que te estás recuperando de uno y ya te ha metido otro, pero como todavía no lo habías superado, no te llega a sorprender porque estás subido en la sorpresa, en la hora de la sorpresa. Es como que nunca llega a bajar, entonces no puedes subir. Así que sinceramente me parece que hay un pequeño fallo también aquí en la trama, no solo en la construcción de personajes en el primer capítulo, y fue lo que hizo que al final, a pesar de que a mí la historia me ha gustado mucho la forma en la que estaba narrada, y me gustó predecir parte de lo que iba a suceder, luego os lo contaré al final. Me parece que tiene un fallo, y es el motivo por el que al final creo que le he puesto 3 estrellas y media sobre 5. Es la nota más baja que le he dado a Catriona. La casa al final de Needless Street y Sundial son novelas de 5 estrellas para mí. La pequeña Eve se me quedó un poco más floja y le puse 4 porque me pareció muy predecible comparada con las otras, y aquí lo que ha pasado es que Catriona se ha pasado de rosca. Se ha pasado de rosca y ha sido como demasiado, así que le he puesto 3 estrellas y media sobre 5. A pesar de todo, yo creo que la podéis disfrutar. Es una historia muy buena, está muy bien escrita, pero tenéis que prestar demasiada atención porque es que es demasiado confusa, hay demasiados giros y demasiadas historias dentro de historias dentro de historias. Vamos a pasar al apartado de spoilers y así os puedo explicar a qué me estoy refiriendo, porque no sé si os está quedando claro. Si no habéis leído esta novela y queréis leerla, parad el vídeo ya, porque es que si os la spoileo va a ser una experiencia, no sé, no va a ser lo mismo que encontraros la de primeras. Os he avisado y vamos allá. A mitad de esta novela me había encontrado con varias novelas en las que mi teoría había sido: lo que estoy leyendo no es la realidad, sino es la ficción. Novelas en las que, por ejemplo, había un protagonista que era escritor. Esto me pasó con Grupo de Apoyo para Final Girls y me pasó con Bunny. En esas 2 novelas hubo un momento en la historia en la que yo dije: ¿y si lo que estoy leyendo es, yo qué sé, el libro que ha escrito Lynette? ¿O es el proyecto de fin de grado, de fin de máster de Samantha? ¿Y si es eso y no la realidad? Porque la historia estaba siendo como muy de Lulu y me parecía como que podía estar leyendo un libro. Y en ninguno de los dos sucedió. Mi gozo en un pozo porque me habría gustado, pero bueno, entonces llegué a este libro y llevábamos, es que lo leí con Nora y me gustó mucho la lectura conjunta, y llevábamos un poco más de la mitad, creo, cuando le dije: mira, a mí esto me lleva pasando en 2 novelas y me está pasando en esta también. Y si esta novela no es el libro, o sea, si no estoy leyendo el libro que ha escrito uno de los personajes, me voy a enfadar mucho porque ya van 3 y me hace falta que me suceda esto. Pues sí, es lo que sucede, pero ¿sabéis cuál es la sorpresa? Bueno, claro que lo sabéis porque estáis aquí. El libro no lo ha escrito ni Wilder ni Sky, sino que lo ha escrito Pearl. ¿Y quién es Pearl? Pearl es Sky. Es que es muy complejo. Vale, todo esto tiene una base de verdad. Wilder está intentando escribir un libro y Sky, que no es Sky, se lo roba. O sea, lo manipula para robárselo. Y escribe el libro. Y Sky escribe este libro en el que cambia los nombres y asimismo se incluye en la historia, a pesar de que no salía. Se llama Skandar. Total, que llega un momento al final cuando Wilder decide: yo me voy a vengar, esto no puede ser, tengo que escribir mi historia. Y a Sky le cambia el nombre y el sexo, la convierte en chica y la convierte en... no sé cómo se pronuncia, porque yo lo diría también Sky, pero se escribe con I y E, y latina I E. Lo que pasa es que cuando termina la historia que nos está contando Wilder, nos damos cuenta de que en realidad es otra novela que ha escrito otra persona, que es Pearl. Pearl es la hija de Rebecca, una de las mujeres que murió a manos del padre de Nat.
y ha escrito estas dos novelas, una dentro de la otra. Y además ella sí que existe en realidad en estas novelas, y es que ella es Skye, que fue compañera de residencia de Wilder y que lo manipuló para que escribiera el libro y poder robárselo. O sea, es como una especie de metaficción recurrente. Hay un libro dentro de un libro dentro de un libro, pero lo que pasa en el primer libro y lo que pasa en el segundo libro y lo que pasa por ende en el tercer libro, todo esto es realidad porque pasó de verdad, aunque se le han ido cambiando los nombres. Creo que no me estoy explicando bien. La cuestión es que todo esto llega al final y descubrimos que existe la forma, porque Harper, que era real en todos los libros y es real en la realidad, tenía la manía de hacer magia, es capaz de atraparte en el libro, o en el libro del libro, o en el libro del libro del libro. De cualquier forma, hay plot twists que a mí me impactaron y que me pillaron y realmente consiguieron sorprenderme, a pesar de que es que el libro iba todo el tiempo aquí y entonces al final no tenías tiempo de volver a sentir sorpresa, que fue el concepto de la muerte de Wilder. Qué triste, de verdad, qué horrible, qué triste y que fue muy doloroso, le había cogido mucho cariño a ese personaje. Y también el asunto de la muerte de Nat. Yo ahí sí que me vi venir lo que estaba sucediendo, ya... Bueno, Nora también, las dos estábamos muy suspicaces para con Harper. Era una chica demasiado rara, demasiado sospechosa, y a pesar de que todo lo estábamos viendo sesgado desde el punto de vista de Wilder o de Pearl, en este caso, no lo sé, no daba buenas vibras. Y en fin, no las da de ninguna forma al final, la verdad. Luego sí que hubo otros plot twists que nos vimos venir bastante fácil, ambas, como el hecho de que Harper no había abortado realmente y que la muchacha que aparece de forma misteriosa realmente es su hija. Así que bueno, es una especie de mezcla entre what the fucks y me lo veía venir. Es que no sé qué más decir de este libro, de verdad. La metaficción esta es como yo me sentía... durante el confinamiento tuve bastantes episodios de parálisis del sueño. Yo tengo parálisis del sueño y cuando me agobio, me estreso o estoy súper preocupada, me sucede más a menudo. Y tuve varios episodios de esos que tienes varias parálisis seguidas porque te despiertas de una pero no te has despertado porque era un sueño y de pronto estás en la parálisis y es jodidísimo, y era la sensación que tenía yo con este libro. Era como que me despertaba de un libro para estar en otro libro y me despertaba de un libro para estar en otro libro que en teoría ya era la realidad, pero de pronto otra persona podía meterme en el libro. En fin, un poco caótico. Así que bueno, no ha sido mi novela favorita de la autora. Creo que tiene un fallo. En algún punto de la construcción de esta historia hay un fallo y es lo que me está chirriando. De cualquier forma, la recomiendo porque está bien escrita, porque ella escribe muy bien. El concepto metaficción a mí me gusta mucho y al fin el haber leído una novela en la que realmente estaba leyendo un libro que ha escrito uno de los protagonistas, eso a mí me gustó y me hizo feliz que por fin se cumpliera mi hipótesis y que esto realmente sucede en la literatura. Así que nada, eso es todo. Si no la habéis leído, a pesar de todo lo que os he dicho, os recomiendo muchísimo que le deis una oportunidad porque es que Catriona no decepciona. Y nada chicos, eso es todo lo que quería contaros en este vídeo. Esta es mi opinión sobre La Bahía del Espejo de Catriona Ward. Decidme en los comentarios si habéis leído esta novela y qué os ha parecido a vosotros, o si después de lo que os he contado os han entrado ganas de leerla. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Recordad que subo 2 vídeos cada semana, los miércoles y los domingos. Y si queréis contenido literario 24/7 podéis seguirme en mis otras redes sociales. Os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo, sobre todo en Instagram y en TikTok, que es donde estoy más activa. Por último, quería dedicar un momentito a agradecerles a mis mecenas de Patreon el apoyo que me están dando. Muchísimas gracias de todo corazón. Y a recordaros que si queréis y podéis ayudarme un poquitito económicamente, tenéis el enlace a Patreon aquí debajo y ahí encontraréis... En fin, todo explicado. Los distintos tipos de suscripción, clubs de lectura incluidos, las ventajas que obtenéis en cada uno de ellos y demás. Y ahora sí, hasta aquí llega mi reseña sobre La Bahía del Espejo de Catriona Ward. Espero que la hayáis disfrutado y que os animéis a leer la novela. Y eso es todo por hoy y yo me despido hasta el próximo vídeo.